Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Usted está viendo Palabras de Honor, Canal C, martes 23 horas. Hoy empezamos el programa hablando de un tema que ha hablado todo el país, que es el protocolo del uso de las armas de fuego de la policía. Para hablar de esto hemos invitado a una persona que conoce el tema. Es el doctor Justiniano Martínez, un prestigioso abogado penalista. Justiniano, bienvenido y muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias a vos, Eduardo, por haberme invitado y muchas gracias por lo de prestigioso. Bueno, empezamos. Sí. Me gustaría que expliques el nuevo protocolo de uso de armas y lo compares con el que teníamos. Sí, Eduardo, pero yo creo que para hablar de ese tema hay que hacer una previa introducción y ponerlo en un contexto para entender de qué se trata este protocolo. El primer tema es la palabra que debe ocuparnos, es la palabra seguridad. Esa palabra seguridad es una preocupación de todos los países civilizados del mundo, no de la República Argentina. El tema de seguridad es un tema muy complejo y que tiene una permanente evolución y que genera una preocupación o una ocupación de todos los gobernantes en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la actuación de la policía o de las fuerzas de seguridad, como quieran llamarlas, para prevenir el delito y para reprimir el delito, tiene que ser hecha en un contexto social y dentro de un marco social que es muy importante que llegue justo hasta los límites necesarios. Cualquier exceso en esos límites puede afectar a la sociedad en su conjunto. No sé si me seguís con esa idea. Tampoco debe quedarse corto. Tampoco debe quedarse corto. Este protocolo que se ha dictado, o este reglamento que se ha dictado, primero hay que poner en claro algo, no es para la policía en general, es nada más que para la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, que son las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, pero eso va a tener un efecto de derrame en las otras fuerzas seguramente. ¿Sí o no? En principio he oído el comentario del gobernador de Córdoba que él no tiene la posición de adherirse a ese protocolo. De todas formas, Eduardo, se ha hablado mucho de este protocolo, yo lo he leído con atención, y el protocolo no modifica esencialmente lo que hacen habitualmente las fuerzas de seguridad cuando se encuentran ante situaciones de la existencia o frente a un delito de gravedad. ¿Por qué te digo esto? El protocolo, la primera parte del protocolo de este reglamento dice que el uso de las armas o el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad debe ser realizado solamente cuando no existe otro método alternativo que solucione el problema que se está... Bueno, eso me parece razonable. Entonces, partiendo de ahí,
sacás ya la idea que se ha corrido de que es una autorización de gatillo fácil y demás. Lo segundo que hay que entender es que toda actuación que tenga la policía en donde a raíz de su actuación se lesione o se mate a un sujeto que está en la oportunidad de cometer un delito, va a ser siempre revisada por la justicia. Y la justicia se mueve con un sistema legal en el cual ya está previsto que las fuerzas de seguridad pueden actuar en el debido cumplimiento de su deber y que ese actuar en el cumplimiento de su deber les exensiona, digámoslo en términos comunes, les quita responsabilidad frente a la muerte de un sujeto que estaba cometiendo un delito. Ahora bien, el protocolo ha sido más específico, o el reglamento ha sido más específico, y ha dado las pautas de en qué circunstancias o en qué momentos puede utilizar el arma el policía de la federal o de estas otras fuerzas de seguridad. Ante la inminencia de un daño físico, un daño a una persona o a su propia persona. ¿El policía puede disparar sin dar la voz de alto? El policía puede disparar sin dar la voz de alto, pero específicamente le dice el reglamento que solamente lo debe hacer en caso de que dar la voz de alto ponga en mayor riesgo a la persona o a su propia seguridad. Bueno, concretamente, eso me parece elemental. Ese reglamento de ningún modo ha modificado lo que ya estaba previsto en el Código Penal argentino, que es de aplicación para toda la República Argentina, que decía que el policía que actúa en debido cumplimiento de su deber y además, y decía quien actúa en defensa propia o en la defensa de un tercero, está exceptuado de sanción penal. Por lo que todo lo que se ha hablado de este reglamento tiene más que ver quizás con cuestiones políticas o con cuestiones de opiniones políticas, pero es falso que este reglamento autorice a la policía a tirar indiscriminadamente y porque le parezca al policía. Vamos a un caso que se ha discutido mucho. Un señor apuñala 15 veces a una persona y se va con el puñal en la mano corriendo, el policía lo persigue y le pega un tiro, el señor está corriendo, le pega un tiro y lo mata. Sí, ese conocido caso de Checopar, tenemos que aclarar algunas cosas. El policía en ese momento hizo, desde mi punto de vista, hizo un correcto uso de la fuerza y él, cuando hace el disparo, lo hace dirigido, según manifestó en su momento, a las piernas del sujeto para lograr detenerlo y no con la intención de matarlo, sino que aparentemente lo que dicen las pericias, según lo que yo no participo en ese caso, pero por lo que he leído en los medios, lo que dicen las pericias es que la bala rebotó en el piso y le pegó. Hay que tener en cuenta algo, la peligrosidad de ese sujeto que había apuñalado a un ciudadano, creo que era un ciudadano canadiense, si no me equivoco, pero fuera quien fuera el ciudadano, que había apuñalado a otra persona y que huía, es una peligrosidad muy importante, y pensemos que ese sujeto en la huida podría haber apuñalado a otro, haber tomado un rehén, haber lastimado a alguien, haber hecho... Así que la actuación del policía, desde mi punto de vista, tengo entendido que en este momento está siendo juzgada por la justicia competente en el lugar y todavía no se han expedido en forma definitiva. Pero yo entiendo que ese policía actuó en el marco de las obligaciones que tenía. Bueno. Hay que entender que la inminencia del peligro, no es solo de la persona que en ese momento está sometiendo, sino que si ese sujeto huye, en la huida puede causar otros daños tan importantes como el que ya causó. Y en esto hay discusiones muy importantes, porque dicen si la legítima defensa alcanza o no alcanza estos casos, si son casos, de todas formas el Código Penal prevé que estos casos en donde puede haber habido un exceso están rotulados como exceso en la legítima defensa o exceso en la actuación del policía o de la autoridad, y en esos casos tiene una pena menor que la del homicidio, tiene una pena mucho menor, sensiblemente menor, e incluso una pena que le permite aplicaciones en suspenso. Pero
Concretamente, el reglamento, que es lo que vos me mencionaste inicialmente, Eduardo, no altera ni modifica los conceptos con los que debe actuar, según el Código Penal, el policía en la calle. Bueno, habiendo aclarado eso, Justiniano, y me quedan 2 minutos, creo que debemos pasar entonces al tema del garantismo, la posición garantista de algunos jueces y o legisladores, que yo creo que un poco es lo que han imbuido toda la crítica que ha generado este protocolo. Mira, Eduardo, las posiciones garantistas o las posiciones de orden fascistas, como las suelen llamar, respecto a las actuaciones de la policía o de las actuaciones de la justicia, deben encontrar, desde mi punto de vista, lo que los romanos decían in medium veritas est, en el medio está la verdad, el punto de equilibrio, lo razonable, lo lógico. La sociedad argentina, y creo que en todas partes del mundo, va reaccionando frente a ciertas sensaciones que va teniendo, como la de inseguridad actual, que es una sensación real de inseguridad, y va reclamando de políticos, de jueces y de las autoridades en general una mayor efectividad. Y entonces vemos que aparecen los famosos, no sé si te recuerdas, el ingeniero Bloomberg, sí, el famoso ingeniero Bloomberg, con todos esos pedidos de mayores condenas, de mayores... Yo creo que, como te dije recién al iniciar la charla, el tema de seguridad es un tema muy complejo y debe estar equilibrado con otros bienes jurídicos o otros valores, como son la libertad, como son la paz social. Deben amalgamarse en una idea y ser resueltos equilibradamente y no espasmódicamente frente a casos graves que llaman la atención y conmocionan a la sociedad, y la reacción de políticos, legisladores, jueces inclusive, que se montan en esta cuestión espasmódica de la sociedad. Bueno, la última pregunta, casi por sí o por no. La policía de Córdoba, vos sos un abogado penalista que la conoce a la policía profundamente, ¿está capacitada para tener un arma en la cintura? Estoy absolutamente convencido de que sí. Estoy absolutamente convencido que no habría ninguna otra forma de que ejerza sus funciones si no está armado, por el nivel de peligrosidad que presentan los sujetos que cometen cierto tipo de delitos en Córdoba. Entiendo que están capacitados, evidentemente soñamos o pretendemos mayor capacitación, pero están capacitados, y sobre todo la selección que se hace de la policía para ingresar a la policía y las escuelas policiales van formando sujetos que no solo se los prepara en el uso del arma, sino que se los prepara para su actuar en el medio social. A ver, Eduardo, por supuesto hay excepciones y sabemos que en todas las instituciones existen excepciones y existen los buenos y malos, pero en Córdoba, gracias a quizás a la idiosincrasia de la misma Córdoba, tenemos una muy buena policía dentro, siempre te reitero, dentro del contexto en lo que es la República Argentina. Doctor Justiniano Martínez, prestigioso abogado penalista del Foro Local, te agradezco mucho estas explicaciones tan interesantes que nos has hecho. Te agradezco. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
programa de la semana pasada, este peluquero me ha cortado muy feo el pelo. En el programa de la semana pasada, yo hablé de capitalismo porque hablé del G20. Recibí muchos llamados telefónicos y varias críticas. Me dijeron que la teoría capitalista que yo había explicado era una teoría que funcionaba en la teoría pero no en la práctica, y entonces ahora voy a utilizar la editorial mía para hablar profundamente de este tema. La teoría económica liberal es el único sistema para generar riqueza sostenida en escenarios abiertos. Quiero decirles que hay dos tipos de escenarios desde el punto de vista de la economía en la historia de la humanidad. El escenario cerrado, que son los imperios, es decir, un Estado que se apropia de terrenos adyacentes compulsivamente, que son los dictadores absolutistas, personas que concentran en su poder el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, o los gobiernos populistas, que son deformaciones dentro de la democracia, que genera también una cooptación de los tres poderes. Allí no hay ninguna posibilidad de generación de riqueza sostenida dentro de la justicia. En los ámbitos cerrados, para ser más rico yo, debes de ser más pobre vos. O dicho de otra manera, la riqueza que yo tengo es la pobreza que tú tienes. En los escenarios abiertos, por el contrario, se produce el fenómeno de sinergia. Dos personas que tienen un contrato se benefician las dos. Esa es la magia del liberalismo. Y ahora le voy a explicar en qué se basa la teoría económica liberal. Se basa primero en el concepto de propiedad privada. Yo soy dueño de mis pertenencias. En un escenario donde la propiedad es colectiva, a nadie le interesa incrementarla porque el colectivo no la cuida. La segunda característica es el fin de lucro entendido como aceptable. Es lícito trabajar para ganar plata, pero a esfuerzo y riesgo propio en un ambiente de libre competencia. Esas son las condiciones que limitan entonces al afán de lucro. Vuelvo a repetirlas. Esfuerzo y riesgo propio. ¿Qué significan? Yo para ganar plata tengo que prestar una acción que me cueste. Y además, el riesgo es mío. Si me va mal, el quebranto es mío y no del Estado. Pero fundamentalmente en un ámbito de libre competencia. Por otro lado, también el capitalismo requiere de la seguridad jurídica, que es que haya una institución por encima de los particulares que haga que los contratos se cumplan. El que no cumple el contrato es castigado por la ley. Estas características han llevado a la economía de subsistencia que tenía la humanidad al desarrollo que dio el capitalismo. Pero es probable y debe ser aceptado que han habido deformaciones y que esas deformaciones han generado abusos, básicamente de dos tipos. Un tipo, el primer tipo, es que el mercado puede no ser libre porque hay monopolios y hay oligopolios. Es decir, hay personas o empresas o grupos de empresas que por su importancia y su fortaleza evaden la libre competencia, que es la condición necesaria para que exista el capitalismo. El capitalismo sin libre competencia no es capitalismo, pasamos a absolutismo. Esa es una de las condiciones. La otra condición
es que el Estado debe asistir en un escenario de libre competencia de aquellas personas de la comunidad que no están en condiciones de competir. Con esas dos condiciones el sistema funciona. Pero además, la doctrina social de la Iglesia ha aportado 3, 4 o 5 conceptos que enriquecen absolutamente esta teoría económica. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es el conjunto de encíclicas de los papas. No es un tratamiento continuo, sino que cada papa ha dado sus encíclicas en el tema de la economía y a eso se le ha llamado con este nombre. ¿El papa habla ex cátedra cuando habla de economía? No. ¿El papa puede equivocarse cuando habla de economía? Sí, de hecho se ha equivocado muchísimas veces. ¿El católico tiene obligación de acatar lo que dice el papa en las encíclicas económicas? No. De hecho, yo discrepo con la mitad de todo lo dicho en la doctrina social de la Iglesia. Pero hay 5, 6 o 7 temas extraordinarios que es el aporte de la doctrina social de la Iglesia a la economía, que es lo que quiero explicar. El primero de ellos es la función social de la propiedad privada. Yo tengo una fábrica porque la hice yo y en un sistema capitalista soy el dueño absoluto de mi fábrica. ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo quemarla? Yo un día me levanto deprimido, agarro un fósforo y quemo la fábrica como quemó Nerón Roma. No, no puedo quemarla. ¿Por qué? Porque esa fábrica que es mía, esa propiedad privada es mía, tiene una función social que excede la decisión personal mía, porque esa fábrica beneficia a la comunidad. Segundo concepto de la doctrina social de la Iglesia, la función social del trabajo. El trabajo es una relación entre el trabajador y el empleador. Si el empleador en un mercado libre le paga al trabajador lo que el trabajador libremente acepta, entonces el empleador está justificando la exigencia sobre el trabajador. Pero tiene, además de hacerle la remuneración convenida, que respetar la función social del trabajo. El trabajo tiene 2 tipos de funciones sociales importantísimas. El trabajador se realiza trabajando. La persona que trabaja en su vida de trabajo se realiza como persona. Y el trabajador también se interacciona socialmente en su trabajo. El empleador no puede ir en contra de estas 2 condiciones o cualidades que tiene el trabajo. Pero vamos más allá todavía. El concepto de salario justo. El Papa introduce el concepto de que el empleador tiene obligación de contratar al operario y pagarle un salario justo. Pero, y aquí viene el agregado que hace la teoría económica, ese salario justo que tiene obligación el empleador de hacerlo, supongamos que el mercado permitiera que le pagare menos de lo justo, habría que definir qué es justo, pero supongamos que pudiera hacerlo, entonces tiene obligación de pagarle lo justo para que él pueda desarrollarse como ser humano. Pero, y aquí viene la condición que lo condiciona, y discúlpenme que use la misma palabra porque lo hago para poner énfasis, que es con una productividad tal que justifique ese salario. Y esto es fundamental, porque en la República Argentina el tema del salario justo ha deformado todo. Le ha dado a los gremios la herramienta para pedir cualquier cosa. Un salario que esté por encima de la productividad que genera el asalariado, no lo paga el hecho económico en sí. No sé si queda claro el concepto. Lo paga otro. Lo paga el empleador, lo paga el Estado,
lo paga un tercero, lo paga otro. Entonces, ya no es inherente al hecho económico en sí y está distorsionando el concepto de empresa. Y por último, estoy hablando de las bondades de la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad, que significa que todas aquellas gestiones que el mercado no tiene interés en hacer, pero la sociedad, la comunidad las necesita, el Estado está obligado a prestarlas. Y ese principio de subsidiariedad tiene dos corolarios. El primer corolario es, entonces, el Estado debe asistir a todas aquellas personas que en un escenario de competencia, que es el escenario que genera riqueza, no pueden competir. Y entonces la teoría económica capitalista se une con la doctrina social de la Iglesia en estos temas, no en otros, y se complementa y surge lo que se llama la economía social de mercado, que es, en mi opinión, y en la opinión de Álvaro Alzogaray, que es la persona que la mantuvo en la República Argentina en todos los años, los 20, 30 o 40 años de oscurantismo económico, que explica la verdadera generación de riqueza sostenible con posibilidad que llegue a la comunidad. ¿Por qué? Porque el empresario, en un universo de libertad, de competencia libre y un Estado que controle, que haya seguridad jurídica y competencia libre. Si no hay competencia libre, yo al monopolio lo obligo a que se desarme. En un Estado de competencia libre, el empresario, para enriquecerse él, para conseguir el lucro, debe primero beneficiar a la sociedad, porque si no, los individuos libres de la comunidad, en vez de comprarle el producto a él o contratarle el servicio a él, como el escenario es libre, lo contratan a la competencia. De manera tal que la famosa crítica al modelo de derrame, el modelo de derrame no funciona, dijeron, tratando de denostar al capitalismo. ¿Qué es el modelo de derrame? El empresario es un vaso, se va llenando de riqueza. Cuando llega al límite se cae y desborda y beneficia a la sociedad. Por supuesto que no funciona el modelo de derrame, no funciona. Tienen razón los que lo han criticado. Creo que hasta el Papa actual lo criticó. El modelo de derrame no funciona porque el empresario, y acá termino, para enriquecerse él, primero debe beneficiar a la sociedad. Así que el empresario, antes de enriquecerse, beneficia, y al beneficiar se enriquece un poco y beneficia más, y se enriquece un poco y beneficia más, y así es como funciona el sistema. Espero que hayan quedado las dudas que me plantearon por mail y en conversaciones privadas suficientemente aclaradas, y si no, continuaremos en otros programas posteriores.